El enemigo, la Biblia nos enseña en 2 Corintios 2:11 que no debemos de ignorar las maquinaciones, las artimañas, los propósitos, los planes del enemigo. Si los ignoramos, el enemigo nos hace daño. Puede hacer muchas cosas y ahorita las vamos a mencionar. 2 Corintios 2:11, si lo tenemos aquí en la pantalla, muy bien. Dice así: para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos. ¿Cuál es el propósito de Satanás? ¿O qué es lo que él hace? El siguiente, por favor. Dice aquí: malas intenciones, artimañas, maquinaciones, propósitos. ¿Cuál es ese propósito? El siguiente. El propósito es robar, matar y destruir. Entonces, Satanás no es cualquier enemigo. Satanás no está para ponernos a platicar con él y estarlo amenazando. He escuchado muchas personas a través de los años que me preguntan o me cuentan: no, es que se me apareció un ánima. El ánima no es ningún ánima, es un demonio, ¿verdad? La Biblia no reconoce ánimas, nunca usa el término ánima, son demonios. Vienen ángeles de Dios, pero se presentan en ocasiones muy, muy especiales, ¿sí? Y también tiene su manera de reconocer. Pero generalmente cuando algo nos asusta o nos amenaza o sentimos un miedo, no son ánimas, sino que son demonios, ¿sí? Entonces, algunas personas me dicen, no, pues se me apareció, ¿verdad? Y lo que pasa ahí, lo que sucede es que es Satanás tratando de o robar algo, o destruir algo, o matar algo o alguien. Entonces, me decía un amigo: pues es que se me aparece un ánima, un compañero de la universidad. Me dice: se me aparece en mi cuarto y es una señora ya muy grande y me empieza a decir: tengo dinero para ti. Y él se pone a platicar con ella, ¿verdad? Y pues, ¿cuánto, verdad? No, pues es mucho, pero quiero la vida de uno de los de tu familia. ¿A quién me vas a dar a cambio del dinero? Y entonces dice que cuando le dice eso, o él decía cuando le decía eso, eso tiene más de 20 años porque me lo platicó, estábamos en la universidad, y me decía: cuando me pide el alma de uno de los de mi casa, me empiezo a decirle de maldiciones y de esto, y así no se trata con el enemigo. De hecho, estamos tratando en su terreno, en su territorio, y es una de las peores cosas que podemos hacer nosotros si somos estrategas, ¿sí? Si aprendemos de la palabra a conocer nuestro enemigo, hay maneras de cómo confrontarlo, de cómo resistirlo y de cómo hacerlo huir. A ver si me pasa otro micro. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Y de cómo hacerlo huir. Entonces él decía: le digo muchas maldiciones y dice: pero ya le saqué dónde está el dinero. Y que escarbó y que puro carbón. Y a él le salió más caro estar reparando el piso de su casa. Pero no le va a dar dinero el diablo a nadie. O sea, y si te lo da, es para cobrárselas todavía más, hasta con el alma, la vida de una persona, y más que eso, y tiene poder para eso si te dejas engañar, sí. Pero si conoces la verdad, Satanás no tiene poder sobre tu vida. Pero si te dejas engañar, tú mismo le diste el poder. Es como cuando Satanás se acercó, esa serpiente antigua que también vimos la semana pasada, la serpiente antigua o el dragón, se acercó a Adán y a Eva y los engañó, los sedujo y les dijo que no iba a pasar nada, y te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. Entonces, cuando el hombre cayó, hablando de Adán y Eva, o sea, de hombre y mujer, cuando ellos cayeron, ellos cedieron al enemigo todo lo que Dios les había entregado a ellos. Y ahí Satanás se convierte en el príncipe de este mundo, porque Satanás no tenía potestad sobre el ser humano, pero el ser humano le cedió esa potestad. Cada vez que nosotros creemos una mentira de Satanás, nos dejamos engañar o abrazamos el pecado,
Estamos cediendo la autoridad que Cristo nos entregó para estar sobre él, porque la Biblia nos enseña que el enemigo está bajo nuestros pies. No tenemos que dejarnos espantar, amenazar, engañar por Satanás. Cuando nosotros conocemos la palabra, sabemos el enemigo está bajo mis pies. Es decir, yo lo tengo sometido a través del nombre de Cristo y de la autoridad que él me dio por el derramamiento de su sangre. Entonces tenemos mucho poder y autoridad. El enemigo no está para platicar con él, no está para estarle diciendo maldiciones o esto, el otro. No está para que nosotros estemos como tampoco menospreciándolo, porque él es muy inteligente. Simplemente debemos de saber cómo pelear con nuestro enemigo. ¿Es la guitarra o el piano? Nomás baja los canales y ya. Ok, muy bien. Robar, matar y destruir. Ok. Dice Juan 10:10, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es Juan 10:10. El enemigo te conoce, estudia tu comportamiento, sabe tus fortalezas y sabe tus debilidades. Él sabe dónde no se va a meter contigo porque eres muy fuerte, pero él sabe dónde sí se va a meter contigo porque eres muy débil. Y en el momento que tú descuides una de tus debilidades, porque las debilidades debemos de estarlas presentando a Cristo para trabajarlas, debemos de estarlas reconociendo. Señor, soy débil en esto, necesito tu ayuda. Debemos de entregar a Cristo tanto como fortalezas y debilidades. Ambas tenemos que entregarlas a Cristo. Pero alguien que no entrega aquella parte que le avergüenza o que le hace sentir mal o que disfruta, ¿verdad?, como un pecado o algún mal hábito, y no se lo quiere entregar a Cristo, entonces Satanás tiene toda la autoridad, el permiso de poder hacer algo, poder empezar a tentar. Y no tiene la autoridad de meterse de trancazo, pero cuando él es tentado y llegamos a caer en la tentación, entonces le diste el permiso. Es cuando decimos esa palabra, le abriste la puerta. O sea, tú estabas protegido, tenías una muralla alrededor de ti, aún con tus debilidades, pero el enemigo te estuvo tentando y abriste la puerta, le invitaste a pasar, y él pasa y empieza a hacer un desorden en tu casa, es decir, en tu vida, en mi vida. Empieza a hacer un desorden. ¿Por qué? Porque le abrimos la puerta. Así que el enemigo se aprovecha de nuestras debilidades. Nos conoce, nos estudia, sabe nuestras fortalezas y debilidades. 1 Pedro 5:8 dice: tengan cuidado y estén siempre alertas, pues su enemigo, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Él está buscando la manera de aislarte para devorarte. Voy a repetirlo. Satanás está buscando la manera de aislarte para devorarte. Es como un león. El león, ¿qué es lo que hace el león? Estudia a su presa, tiene paciencia, está checando en qué momento se queda indefensa, en qué momento se queda solo. ¿El león de qué tipo de animales come? A ver, ¿quién me dice? Gacelas, ¿sí? ¿Qué más? Hombre, del que se deje, ¿verdad? De todo. O sea, han visto los leones, se comen de todo. Hasta los cocodrilos los andan sacando, otros depredadores. Dicen que ¿cuál es la diferencia del león si no es el más fuerte, si no es el que tiene los colmillos más grandes? O sea, ¿cuál es la diferencia del león? Que no tiene miedo. Ahora, nuestro enemigo no es un león, quiere ser como un león, porque él sí tiene miedo. ¿Y sabes de quién tiene miedo? De Jesucristo. La Biblia nos narra en los evangelios cómo los demonios temblaban y huían y decían: ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Le decían los demonios a Jesucristo. Tú, el Hijo de Dios. Los demonios tiemblan a Jesús. Satanás no es un león, pero anda como un león. Cuando nosotros nos revestimos
de la armadura que dice la Biblia, nos revestimos de Cristo como la Biblia nos enseña, Satanás también tiene miedo y no se acerca a nosotros. Pero si hay una parte que no queremos revestir, alguna debilidad que no hemos dejado que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida, eso no le atemoriza. Y es cuando va a empezar a tentar. Va a empezar a tentar. Y Él no va a descansar. Él va a buscar, va a acechar, nos va a estudiar, va a tener mucha paciencia para esperar el momento adecuado para tendernos una trampa y que nosotros caigamos. Por eso debemos de saber bien cómo es Él y qué cosas usa. La estrategia del aislamiento. Vamos a estudiar esta estrategia del enemigo. El aislamiento. Quiero leer algo de la parábola del sembrador y de la parábola de el trigo y la cizaña. Estas vienen en el mismo capítulo de Mateo, en Mateo 13. Se habla de las parábolas para que nosotros entendamos cómo actúa el enemigo. En Mateo 13:4 dice: a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino. Entonces, este tipo de semilla ¿estaba en la tierra buena? No, estaba en algo ahí muy superficial. Estaba, podemos decir que lejos de los demás. Estaba en un lugar muy vulnerable, muy visible, en el camino. Algunas semillas cayeron sobre el camino, dice, y los pájaros vinieron y ¿qué? Se comieron la semilla, ¿sí? Las semillas representamos aquí en esta parábola nosotros, las personas, ¿sí? Entonces luego dice Mateo 13:19, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino. Y luego ¿qué dice? ¿Y no qué? No lo entienden. No profundizaron en la palabra. Yo sé que tiene que ver uno que explica la palabra, pero eso no es el factor determinante. O sea, una persona como yo tiene la responsabilidad de comunicar la palabra, enseñar la palabra, explicarla lo mejor que puedo y entregarlo en las manos de Dios. Confiar en la obra del Espíritu Santo, que Él va a hablar a sus corazones. Pero si estamos sordos a la voz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a decir: hey, Dante, ya recibiste una palabra, tienes que profundizar en ella, tienes que llegar a tu casa y leer un poco más, no un poco más, un mucho más. Tienes que empezar a practicar esa palabra para que se te grabe. ¿De quién es mayormente la responsabilidad de si la palabra que llega a mi vida profundiza en mi vida o no? De uno mismo, ¿sí? No es de si te la explicaron bien o no. Eso tiene un cierto porcentaje, sí, pero más, podemos decir que más de la mitad, más de la mitad nos corresponde a nosotros profundizar. ¿Qué dice aquí? Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. ¿Qué es lo que pasa? Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Vemos en esta parábola del sembrador, vemos otros tres tipos. Vemos los afanes, las preocupaciones, vemos las riquezas, pero una de las razones que se le atribuye a que las personas se pierden es el enemigo, es Satanás. Por eso no podemos culpar a Satanás de todo, no podemos culparlo. Pero aquí de manera directa, si nosotros no profundizamos en la palabra, él viene rápido y se roba esa semilla y se pierde aquí. Vamos a continuar ahí mismo, ahora con la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13 del 27 al 29 dice: los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza.
o cizaña? ¿De dónde salió? Y contesta el Señor, dice: eso es obra de un enemigo. Exclamó el agricultor. ¿Arranquemos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo, si lo hacen, también arrancarán el trigo. Y la explicación de Jesús aquí la da en el 37 al 39. Jesús respondió: el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. Aquí la semilla ahora representa como tal la palabra. En la otra parábola representaba nuestras vidas. Aquí representa la palabra en nuestras vidas. Entonces dice: el Hijo del Hombre es Jesucristo, así se hacía llamar él, el Hijo del Hombre. Dice: el campo es el mundo, y la buena semilla representa la gente del reino, ¿sí? La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. Yo no sé si, a ver, no les confundí en esta parte, ¿sí está claro? A ver, es que aquí representa personas buenas y personas que literalmente están puestas por el enemigo, manipuladas por el enemigo, controladas por el enemigo, y ellos están diciendo: hay que arrancarla de una vez. Y el Señor dice: no, todavía no, esto será hasta el final. Al final de los tiempos, el Señor enviará a sus ángeles y ellos separarán el trigo de la cizaña. Ahora, ¿por qué? Porque muchas personas que están siendo usadas por el enemigo, que están siendo manipuladas, controladas, o que la Biblia llama incluso hasta hijos del diablo, muchos todavía están teniendo oportunidad de arrepentirse y de que conozcan de Cristo. Entonces, por eso todavía no se hace el corte, ¿sí? Entonces, yo creo que todos aquí alguna vez hemos sido usados por el diablo, siendo cristianos, ¿eh? Pedro fue usado por el diablo, el apóstol. Lau, ¿me pueden pasar tantita agua, por favor? Traigo, o mi café estaba por allá, me parece. Siento que traigo algo aquí. Gracias. Sí. Gracias. Usados por el diablo, decía. A veces hemos llegado a desanimar a alguien, a maltratar a alguien en nuestro enojo, en un arranque de ira. Hemos llegado a hacer cosas que lastiman a alguien. Entonces, todos en algún momento de nuestra vida hemos llegado a este punto, y la idea es que cada día esto ya no llegue a ser en nuestra vida. Así como Pedro tuvo una transformación, también nuestras vidas sufran esa transformación. Pero muchas personas que nosotros amamos siguen estando bajo la influencia del maligno, y nosotros necesitamos orar por ellos para que sean completamente libres. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice aquí: la maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado, y todos aquellos que hagan lo malo. Al final de los tiempos se hará esa separación. Lo que estamos viendo aquí es la influencia del enemigo. Muy bien. ¿Aislamiento de qué? ¿De qué nos quiere aislar el enemigo? Y aquí tengo la respuesta. El enemigo nos quiere aislar
de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la presencia de Dios. Ahora, el cuerpo de Cristo y la iglesia es lo mismo, pero lo puse ahí para que nosotros podamos entender que se hace referencia exactamente a lo mismo cuando la Biblia lo menciona. La iglesia somos las personas. Satanás quiere aislarte de este grupo de personas que nos llamamos iglesia, porque como dije al principio, si Satanás logra hacer esto, por más que sepamos hacer lo correcto, no la vamos a hacer. Satanás quiere convencernos que la iglesia en línea equivale a la iglesia presencial. Y eso es mentira. Es una mentira completa. Satanás quiere convencernos que la iglesia, escuchando prédicas en tu casa, equivale a que te reunieras con la gente aquí. Es mentira. Que si haces la iglesia, no, es que yo estoy acostumbrado a que yo siempre veo mi iglesia, mi pastor en línea, esto, el otro, y yo voy a la iglesia aunque no voy físicamente, pero estoy en línea. Mentira. Y lo tengo que decir muy claro, porque es así de claro. Es así de claro. Y esto a la larga va saliendo. Nos vamos quedando aislados. Satanás nos convence. Como no estamos rodeados, es un principio bíblico. El que con sabios anda, ¿sí?, a pensar se enseña, sabio se vuelve. Pero el que con necios anda, sufre las consecuencias. No importa qué tan bueno sea yo para hacer algo, si no estoy dentro de una comunidad correcta, entonces no me va a servir para nada. Salmos también nos dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Se refiere a la familia física? Sí, pero también se refiere a la familia de Dios en la fe. Dice, ahí envía Dios, ¿qué? Bendición y ¿qué más? Y vida eterna. Ahí envía una bendición especial, un tipo de vida especial que no va a enviar de otra manera. Entonces, no lo va a enviar si yo estoy aislado, solo, pensando que estoy luchando de acá desde mi cuartel, ¿verdad? Mi cuartel general, y voy a estar aquí yo luchando y orando porque yo puedo hacer la iglesia desde lejos, no necesito juntarme con nadie. No es cierto. Entonces, también Jesucristo dijo, donde hay dos o más que invoquen mi nombre, ahí estoy yo, ¿sí? Entonces, son enseñanzas de Jesús, son enseñanzas de la Biblia. ¿Cómo sucede? Miren, sucede que bajamos la guardia. Empezamos por creerle las mentiras a Satanás porque se nos acomoda. Dice, ¿cómo sucede esto? Bajamos la guardia. No todo es culpa del diablo, pero como dijimos, él siempre se aprovechará de nuestras debilidades. Así empieza. De pronto un día se te hace tarde y decides no ir a la iglesia. No voy a profundizar en ninguna de estas, nomás las voy a leer. Pero ya todos sabemos lo que se refiere, ¿verdad? A todos nos ha pasado. Y decides o decidimos no ir a la iglesia. Otro día te llega visita y decides quedarte a atender a la visita. ¿Cómo la va a desatender uno, verdad? Bueno, eso es razonable, o sea, uno dice, pues él llegó, lo tengo que atender. Bueno, vamos a ver ahorita al final qué es más razonable. Si modificar nuestros hábitos o esas pequeñas decisiones que nos empezaron a alejar, o seguir ahí pues en ellas. Miren, después tienes que ir al centro comercial y el domingo es tu único día libre para hacerlo.
y decides, pues voy a ir en la mañana, y ya en la tarde lo que uno quiere es descansar, a la hora de la reunión, ¿verdad? Como dicen, el dicho ese de que ya se me fue, de que no es, ¿qué? O esa anécdota, no sé, se me olvida. ¿Alguien se lo sabe? No es que parece chiste, pero es anécdota. Ya, ándale, gracias, Laura. Muy bien. Ok. Después de eso, estás cansado, porque el domingo es el único día que tienes para descansar. Híjole, pobrecito, pobrecita, ¿eh? Y es que, no, Dante, si tú supieras estos niños, o si tú supieras el trabajo, cómo me la paso toda la semana, lleno de chamba, de trabajo, no tienes idea. Lo único que uno quiere es descansar. Ándale pues, adelante pues, o sea, descansa, o sea, lo que yo estoy tratando de decir aquí en este momento es decirte la palabra, enseñarte cómo es que suceden las cosas poco a poco, y después sufrimos las consecuencias, porque dice el necio en su corazón, ¿verdad? O sea, no, a mí yo puedo hacerlo de cualquier manera, no me pasa nada, ¿sí? Yo puedo enfrentar el mal y a mí no me hace nada el mal, dice Proverbios, pero el sabio ve el peligro y lo evita. Y estas pequeñas cositas que estoy mencionando son peligro, aunque lo veas tan inocente, tan de que no pasa nada, es el comienzo de que tu vida empiece a peligrar. Después comienzas a decir que no necesitas la iglesia para buscar a Dios. ¿Hemos dicho esto alguna vez? Aquí en mi casa lo busco. Dios está en todas, son frases clásicas. Dios está en todas partes, ¿qué no? El pastor dijo la otra vez. Sí es cierto. Dios está en todas partes. Y el diablo lo sabe también, que Dios está en todas partes. Pero hay algo especial en congregarse. Hay algo especial en estar reunidos, en hacer comunidad, en que se junten o nos juntemos entre semana para compartir los alimentos. Hay algo especial en juntarnos entre nosotros. Hay algo muy especial. Luego comienzas a practicar viejos hábitos que ya habías dejado, que te hacían daño. Después de todo, ¿crees que no son tan malos? Se fue pasando el tiempo y uno vuelve a agarrar otra vez un hábito pequeñito. O sea, me acuerdo, ni me pasaba nada. Nunca nadie me vio. Ay, Dios, yo sé que me estás viendo, pero pues tú me entiendes, uno es débil. Empieza uno a practicar hábitos que había dejado. Uno perdió de vista la bendición que es la iglesia. El cuerpo de Cristo lo perdiste de vista ya en este plano. Y de repente, ya no más te ves hundido en el pecado, en la tristeza, en la depresión. Y ahora ya no tienes fuerza para levantarte. Yo cada vez que los veo, no me gusta presionar a mí a la gente. Ustedes ya me conocen, yo no me gusta estar, ¿cuándo vas a venir a la iglesia? ¿Cuándo? Pero sí les hablo y les pregunto cómo están. Si yo te pregunto cómo estás, es porque quiero decirte que me gustaría verte en la iglesia, y porque no me gustaría verte en una condición de este tipo, triste, donde ya no te puedas levantar. Yo pienso que a veces puedo llegar a enfadarlos, preguntándoles cómo están, cómo les ha ido esto o lo otro.
Solamente pienso. Yo sé que a lo mejor no es así, pero quiero decirte que si estoy a veces llamándote o esto o lo otro, es porque realmente me preocupa que llegue un día donde ya no quieras levantarte, o donde ya no quieras saber nada de mí o de alguien de la iglesia. Y no tuvo que ver con nosotros, no tuvo que ver con la iglesia, porque te invitamos, te dijimos, añádete algo, participa, súmate a la iglesia, asiste a las reuniones. Pero llega un punto cuando es demasiado tarde y ya no se puede hacer nada. Y es triste cuando personas me hablan y me dicen, me pasó esto y siento que ya no puedo salir adelante. Empecé a practicar los hábitos del pasado. Acabo de perder mi familia. Acabo de sufrir un accidente. Me acaban de correr del trabajo. Y yo digo, ¿qué podemos hacer? Yo sé que podemos ponerlo en las manos de Dios, pero nosotros solamente podemos apelar a la misericordia de Dios. No podemos exigirle a Dios nada, porque nosotros mismos lo fuimos perdiendo de vista, lo fuimos alejando de nuestras vidas. Pero así pasa cuando nos alejamos de la iglesia, cuando pensamos que nosotros podemos solo, o que la reunión la vamos a hacer en línea, virtual, esto, el otro. Hay momentos especiales, sí, los hay, y fue esta pandemia que está pasando, que hicimos la iglesia en línea, está bien, pero sabíamos que eso no era suficiente. Siempre lo dijimos desde la cámara. Decíamos y los animábamos, júntate con tu familia, por favor, si son con los únicos que te puedes juntar ahorita, pero no dejes de buscar a tus familiares que están en la fe, comparte de la fe, sigue haciendo las cosas buenas que ya sabes que son buenas, leer la palabra, orar, perseverar en las buenas cosas. Porque el que no hace estas cosas se apaga la lámpara, se pierde el propósito, el sentido de la vida. En este momento me pregunto, ¿por qué me pasa todo esto? Cuando estoy ahí, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Por qué me tenía que suceder eso a mí? ¿Por qué tuve que perder el trabajo? ¿Por qué tuve que perder mi familia? ¿Por qué tuve que perder mi salud? ¿Por qué llegué a este punto de mi vida donde me estoy hundiendo en una adicción? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo controlar mis instintos y termino haciendo lo malo? ¿Por qué? Porque poco a poco comencé tomando decisiones que se veían como insignificantes y que no me iban a hacer nada, y que faltar a la iglesia, que despegarme del grupo, despegarme de la comunidad no me iba a afectar, pero afecta más de lo que te imaginas, destruye tu vida. Es como una célula llena de cáncer que empieza a esparcirse y a esparcirse en tu cuerpo hasta que después ya no se puede hacer nada, porque nunca atacaste esa célula, nunca le diste un tratamiento, nunca supiste que tenías un médico de médicos que te podía sanar y quitar todo eso. Pero la iglesia es de Dios, y la iglesia es la manifestación más grande de Dios que puede existir sobre la tierra. Lo he dicho y siempre lo diré y lo voy a decir. La iglesia es la manifestación más grande que puede existir sobre la tierra, la manifestación de Dios. Sí, Dios puede hacer milagro cuando tú estás orando en el hospital, pero estás haciendo una misión que la iglesia, de la iglesia, estás haciendo una misión que se le encomendó a la iglesia. Pero tú tienes que estar unido a la iglesia, tienes que pertenecer a la iglesia, tienes que servir en la iglesia. Todo esto es importante. El diablo, fíjate bien esta frase, lo vamos a poner aquí. El diablo, el siguiente, no derriba a un ser humano de la noche a la mañana. No es como que con este golpe lo voy a tirar, y menos a los cristianos. El diablo no es así. Él no derriba a una persona, y menos a un cristiano, de la noche a la mañana. Él tiene lo que tú y yo debemos de tener, o deberíamos de tener, o algunos tenemos aquí, o algunos nos hace falta. ¿Sabes qué es lo que tiene? Él tiene perseverancia.
Y también es paciente. El diablo es muy perseverante, perseverante, perseverante. No se rinde. Sabe que si seguimos por ese mismo camino, va a llegar su oportunidad. ¿Y sabes qué? El diablo no va a dejar de ir su oportunidad para destruir una vida, y más una vida que ama a Dios. Satanás no va a perder su oportunidad. Él va a tomar esa oportunidad y va a hacer lo que sabe hacer: mentir, matar, robar y destruir. No lo permitamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? La Biblia nos dice, Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos. El escritor de Hebreos, ¿qué está diciendo? ¿Una recomendación? ¿O es algo imperativo? ¿O es una orden a la gente que estamos en la fe, a los seguidores de Cristo? ¿Cómo lo leemos aquí? ¿Como una orden o como una sugerencia? ¿Cómo? Es una orden. Dice, no dejemos de congregarnos. No dejemos de congregarnos. Dice, como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora vemos que ¿qué? Que aquel día se acerca. No dejemos de congregarnos. Esta es la manera que combatimos a Satanás con su estrategia. Porque aunque yo ande mal, si estoy cometiendo algún pecado, pero vengo a la iglesia y vengo con gente de fe que está luchando, ahí dice la palabra que envía a Dios bendición y vida eterna. Ahí Dios derrama de su misericordia. Ahí Él habla y da su palabra. Ahí está su espíritu. Y donde está el espíritu de Dios, ¿hay qué? Libertad. En la iglesia hay infinidad de beneficios. En congregarse hay infinidad de beneficios. Pero muchas veces decimos, no, es que ¿sabes qué? Trabajo, y está bien, yo voy de acuerdo, ok, tienes trabajo. Entonces, agenda en tu semana otro día que puedas asistir a la iglesia. Y no solamente eso, agenda en tu semana otro día que por lo menos unos 2 días que estés conectado con la iglesia, que no coincida con tu trabajo. Si no puedes venir el domingo, está bien. Pero si nomás porque el domingo no puedes venir por tu trabajo y ningún otro día estás viniendo, entonces eso está bien mal, completamente mal, porque estás trazando tu destino, y tu destino es un destino sin Dios. Entonces yo les digo, si trabajas, entonces tenemos oración, tenemos otras actividades como vida por las calles. Tenemos grupos alfa, por cierto, ya se dio aquí el anuncio, en marzo comenzamos. Tenemos un montón de cosas para pertenecer y servir, para ser iglesia. Pero Satanás está esperando que tú digas, es que yo tengo esto, es que yo tengo lo otro. O que llegues a decir, es que estoy enfermo. Bien chistoso, porque hay personas que duran hasta 6 meses enfermo. Otros duran hasta 1 año. Yo digo, Dios mío, tenemos al médico en la iglesia, ¿verdad? O sea, Cristo. Está bien, estás muy enfermo, es contagioso. Oramos por ti de lejos, pero nos vemos. Miren, nosotros cuando tenemos una misión, que Dios nos dice, vayan a vida por las calles, quiero que se metan al hospital. Nos hemos metido donde hay personas que están infectados con enfermedades como el SIDA, como la tuberculosis. Hemos ido a orar por personas con estos padecimientos que son altamente contagiosos, más que el COVID, ¿verdad? Pero vamos en una misión. Dios nos envió, el Espíritu Santo nos habló y nos dijo, haz esto, yo te voy a proteger, te voy a guardar. No estoy tentando a Dios. Tentar a Dios es otra cosa. Es cuando no se me dio una indicación de parte de Dios
y ahí voy y lo hago. Dios no me lo pidió, pues voy a sufrir las consecuencias. Pero si Dios me dice algo, entonces yo voy. Y estoy poniendo de ejemplo estas enfermedades que son de alto riesgo, y Dios nos ha librado y nos librará siempre y cuando Él nos envía. Ahora Él nos dice congregarnos, ¿sí? Si estoy enfermo, ¿cuánto me dura el virus? 15 días. Está bien, me tomo las vacaciones, ¿verdad? Me congrego en línea por ese momento. Está bien. Pero busco. Oye, ¿pueden orar por mí? Oye, por favor, busco cómo conectarme. No me despego. Estoy ahí. ¿Puede haber otros padecimientos que son muy reales? Claro que sí. Que me impidan congregarme tal vez por un mes, 2 meses. Pero busco, me conecto, invito a la gente que venga a mi iglesia. A mi casa, y que hagan iglesia en mi casa. Oye, vénganse a comer, mira, y sirve que oramos, ¿cómo ves? O sirve que vemos una película, ¿cómo ves? Pero yo busco congregarme, busco conectarme. Porque el edificio es edificio, la iglesia somos nosotros. Busquemos estar reunidos aquí. Pero los que no tenemos ningún impedimento, el trabajo se puede organizar, los hijos se pueden organizar, el mandado se puede organizar, casi todo en la vida se puede organizar. Hay casos fortuitos, sí, las enfermedades, que se inundó tu casa, ¿verdad? Que pasó el huracán y esto y lo otro, hubo un temblor, son casos fortuitos que no se pueden prevenir, nomás suceden. Pero casi de ahí todo lo demás se puede organizar, priorizar. Satanás es perseverante y la Biblia dice que debemos de perseverar. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Gálatas 6:9. Colosenses 4:2 dice: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Salmo 1:2 dice: Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian de día y de noche. Perseverancia en congregarse, en entender la palabra, en oración, en hacer lo bueno hasta el final. Debo de perseverar en entender la palabra, en hacer lo bueno. Me da tanto gusto que habemos tantos ahorita que estamos leyendo la palabra, que estamos orando, que estamos perseverando en ella. Si llega una visita, ¿podemos organizar las visitas, sí o no? Se organiza. Viene mi hermano y él ya sabe, viene de Salamanca, viene desde lejos. Él me habla y como ya me conoce y ya hemos hablado eso antes, de una manera con mucho amor y nada despreciando ni nada, y le digo: el domingo, hermano, no te puedo atender porque tengo la reunión todo el día completo. Podemos hacer otro día eso. Voy a decir: sí, Dante, pero tú eres el pastor, está bien. También me ha tocado que no soy pastor, que soy congregante, y también les he dejado ver a mi familia. Si me visitas, por favor visítame a esta hora del día o a este día, porque mi prioridad es congregarme. De ahí depende todo lo que hago, mi familia. Ahí envía Dios bendición, vida eterna. Y mi hermano acaba de venir y nos juntamos viernes y sábado, y la otra vez llegó el domingo aquí, nos acompañó a la iglesia, se sumó con nosotros. Entonces, ¿qué puede pasar con la visita? Que se suma contigo a la iglesia, o que llega después de la iglesia. Se puede organizar. Todas estas cosas se pueden organizar. Pero lo que yo digo es, yo no los quiero aquí a la fuerza. No quiero que me malentiendan, ¿verdad? Yo no los quiero aquí a la fuerza. Yo nomás quiero que no se pierdan de la vida y la bendición que envía Dios. Que no se pierdan de los grandes privilegios, los banquetes que Dios nos sirve en la iglesia. Y ya, eso es todo. Vamos a orar. Señor, reconocemos y entendemos que tú habitas en este lugar. Prometiste estar con tu iglesia. Desde los tiempos antiguos
tiempos de Salomón, cuando se te dedicó un lugar, prometiste poner tus ojos ahí y escuchar las oraciones de tus hijos. Entendemos y sabemos que hay algo muy, muy, muy especial en congregarnos. También estamos entendiendo, Señor, cómo actúa el enemigo. Muchos ya lo hemos entendido y otros todavía no lo podemos creer. Ayúdanos. Ayúdanos, realmente te necesitamos. No creemos, Señor, que una pequeña decisión puede alterar el rumbo de nuestras vidas. No creemos que una pequeña decisión que tomamos una vez al mes, 2 veces al mes, hasta 3 veces al mes, nos va a terminar alejando de ti. No lo podemos creer, no lo concebimos. Pero Señor, hoy ayúdanos a ser sabios, entendidos, que no ganamos nada con no congregarnos. Al contrario, perdemos tantas bendiciones. Pero que cuando nos congregamos, adquirimos tanta bendición, tanta vida eterna. El simple hecho de que nuestros hijos nos ven ser perseverantes, es una fuerza tan grande, Señor, ver a alguien que persevera. A veces no tenemos la idea de lo que significa ser perseverante, ser diligente, pero vale muchísimo, Señor, lo que podemos lograr en otras personas, la influencia que tenemos sobre otros, la autoridad que se desarrolla, Señor, al ser perseverantes. Hoy queremos perseverar en lo bueno, no queremos permitir que Satanás nos engañe y nos aísle y seamos una presa fácil de él. No queremos eso. Señor, gracias. Gracias